Jerusalén despertó bajo el dorado sol de Judea, y sus antiguas piedras parecían albergar ecos recientes de pisadas santas. La ciudad aún recordaba la sangre derramada en el Gólgota, y el nombre de Jesús susurraba entre callejones, mercados y patios del templo. Era un tiempo de expectación y asombro, pues algo invisible se agitaba entre la gente. La comunidad de discípulos crecía como una llama en la paja seca, y el Espíritu de Dios sopló donde quiso, formando un nuevo pueblo en medio de antiguas tradiciones. Entre aquellos hombres sencillos que se reunían para partir el pan y orar, había uno cuya presencia transmitía paz y firmeza. Su nombre era Esteban, judío de origen griego, moldeado por las Escrituras e inflamado por una fe viva. No buscaba prominencia, sino que llevaba en su mirada la serenidad de quien había encontrado la verdad. Mientras otros hablaban, él escuchaba; mientras muchos corrían, él servía. A medida que la iglesia crecía, surgieron tensiones humanas. Las viudas eran desatendidas, surgían murmuraciones, y los apóstoles percibieron que necesitaban ayuda. Entonces reunieron a la asamblea y propusieron elegir hombres llenos del espíritu y sabiduría. La habilidad por sí sola no bastaba, se necesitaba un carácter moldeado por Dios. Cuando se mencionó el nombre de Esteban, hubo un consenso silencioso, como si el cielo mismo confirmara la elección. Las manos de los apóstoles se posaron sobre él en oración, y en ese sencillo gesto ocurrió algo profundo. No fue solo una tarea encomendada, sino un llamado. Esteban sintió el peso sagrado de la responsabilidad y la dulzura de la gracia. Serviría mesas, pero también serviría almas. El mismo Dios que sostenía a los profetas ahora fortalecía a un siervo anónimo. En la distribución diaria del pan, Esteban vio más que hambre física. Vio rostros marcados por el dolor, ojos cansados por la opresión romana y corazones sedientos de esperanza. Sus palabras no eran ensayadas, sino ungidas. Habló de Cristo como alguien que lo conocía íntimamente, y el nombre de Jesús parecía cobrar vida en sus labios. Pronto, las señales comenzaron a acompañarlo. Los enfermos encontraron alivio, los afligidos recibieron consuelo, y muchos se maravillaron de la gracia que reposaba sobre aquel hombre. No era un espectáculo, sino una manifestación del reino. El poder no provenía de él, sino que fluía a través de él, como un río que no retiene el agua, sino que simplemente la transporta. Sin embargo, donde la luz se intensifica, la sombra se revela. Algunos líderes de la sinagoga oyeron hablar de Esteban y se turbaron. Intentaron discutir con él, pero sus palabras, imbuidas de sabiduría divina, desmantelaron los argumentos humanos. La verdad los confrontó, y sus corazones endurecidos no pudieron soportar el espejo de la justicia. La admiración del pueblo se convirtió en envidia entre los poderosos. Lo que no podían vencer con la razón, lo atacaban con mentiras. Se sembraron semillas de odio, y el nombre de Esteban empezó a circular no como un siervo, sino como una amenaza. La antigua historia de persecución de los mensajeros de Dios se aprestaba a repetirse. Aún así, Esteban no se rindió. Cada paso que daba era una rendición silenciosa. No sabía cómo terminaría su viaje, pero sabía en quién había creído. El espíritu lo fortalecía por dentro, mientras la tormenta rugía afuera. El cielo ya observaba atentamente a ese siervo fiel. Dios no elige a los hombres por su apariencia, sino por la disposición de su corazón. Cuando alguien se ofrece a servir, el cielo le da el poder para dar testimonio. La fidelidad en las pequeñas acciones puede conducir a llamamientos eternos, y quienes andan llenos del Espíritu caminan, incluso sin saberlo, hacia el propósito de Dios. Jerusalén murmuraba como un mar tempestuoso cuando Esteban fue llevado ante el Sanedrín. El mismo concilio que una vez se había reunido para condenar a Jesús ahora estaba sentado en semicírculo, envuelto en ropajes solemnes y con miradas severas. El aire estaba cargado de expectación y tensión. Falsos testigos se presentaron, sus voces resonando con acusaciones calculadas, mientras el pueblo observaba en silencio. Decían que este hombre hablaba en contra de la ley, de Moisés y del templo, como si la verdad pudiera ser aprisionada por palabras distorsionadas. Esteban permaneció de pie, no como un acusado derrotado, sino como un testigo vivo. Su rostro reflejaba una paz inexplicable, casi sobrenatural, como si otra luz, no de este mundo, lo iluminara desde dentro. Los líderes religiosos lo miraban, algunos con desprecio, otros con inquietud. Había algo en él que los desarmaba, no por la fuerza, sino por su pureza. El sumo sacerdote, rompiendo el silencio, preguntó si esas acusaciones eran ciertas, quizás esperando una defensa apresurada o una petición de clemencia. Pero Esteban no se defendió. Al abrir la boca, fue como si la historia misma de Israel se alzara a hablar.
Empezó recordando a Abraham, llamado por Dios a dejar su tierra, guiado solo por una promesa. Sus palabras fueron firmes y claras, y cada frase parecía contener siglos de memoria. Habló no para complacer, sino para revelar. El concilio escuchó, quizás sin darse cuenta de que se le estaba guiando por un camino que lo llevaría a una confrontación directa con sus propios pecados. Habló de José, vendido por sus hermanos, rechazado, pero exaltado por Dios. Habló de Moisés, rechazado por el pueblo que liberaría, y de cómo Israel se resistió repetidamente a los mensajeros del Señor. La narración fluyó como un río caudaloso, revelando un doloroso patrón. Dios llamó, el pueblo se resistió, Dios envió, el pueblo rechazó. Cada episodio era un reflejo ante aquellos hombres orgullosos. Entonces Esteban tocó el punto más delicado. Habló del templo, tan venerado, y declaró que el Altísimo no habita en casas hechas por manos humanas. La declaración fue como un golpe directo al corazón de la religiosidad vacía. Algunos se removieron en sus asientos, otros apretaron los puños. La verdad no pidió permiso, se impuso con autoridad celestial. El discurso cobró impulso, y la voz de Esteban, aunque serena, se tornó incisiva. Acusó al concilio de resistirse al Espíritu Santo, de actuar como sus antepasados, persiguiendo a los profetas y rechazando la voluntad de Dios. Cada palabra era una cuchilla que cortaba las capas de hipocresía acumuladas a lo largo de los años. No había insulto, solo la cruda verdad. Cuando mencionó al justo, el que había sido traicionado y asesinado, la atmósfera cambió. La furia comenzó a hervir en sus corazones. Ya no era posible ocultar el odio. La mención implícita de Jesús reavivó la culpa que habían estado tratando de ocultar. Esteban había cruzado la línea invisible que traza el orgullo humano. Mientras los líderes rechinaban los dientes, algo extraordinario sucedía en su interior. Su mirada se alzó, como si pudiera ver más allá de los muros de piedra. Los cielos parecieron abrirse ante sus ojos espirituales, y toda la gloria que lo aguardaba hizo insignificante la amenaza que lo rodeaba. La tierra podía juzgarlo, pero el cielo ya lo aprobaba. El consejo no pudo aguantar más. Comenzaron los gritos, las manos se taparon los oídos y el orden se disolvió en caos. La verdad, cuando se rechaza, provoca violencia. El destino de Esteban quedó sellado, no por sus palabras, sino por la dureza de los corazones que las escucharon. Cuando la verdad confronta estructuras basadas en el orgullo y el miedo, rara vez se recibe con alegría. Sin embargo, el siervo fiel no compromete el mensaje para salvar su propia vida. Decir la verdad ante los hombres es un acto de valentía, pero vivir con la aprobación de Dios es un acto de fe que trasciende cualquier juicio terrenal. La multitud se movió furiosa mientras arrastraban a Esteban fuera de la ciudad. Jerusalén, que tantas veces había escuchado los cánticos de los peregrinos, ahora resonaba con gritos de odio. Las puertas se cerraron tras él como si la ciudad misma quisiera absolverse de aquel acto. El polvo del camino se levantaba con cada paso forzado, mezclándose con el sudor y la sangre que empezaban a manar de sus muñecas magulladas. Sin embargo, su corazón permaneció firme, anclado en algo invisible a los ojos humanos. Los acusadores se apresuraron a preparar la ejecución. Los testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, cuya mirada vigilante observaba todo con frío celo. El sol estaba alto, implacable, iluminando cada gesto, como si el cielo se negara a ignorar lo que estaba a punto de suceder. Esteban sentía el peso del momento, pero no el del miedo. Había una extraña paz en su alma, como la calma que precede al encuentro final con Dios. La primera piedra fue lanzada con fuerza, impactándole el cuerpo y provocándole un gemido involuntario. Pronto le siguieron otras, golpe tras golpe, cada impacto causándole un dolor intenso. Su cuerpo cedió, pero su espíritu se alzó. Entre golpe y golpe, su mente no se detenía en la violencia, sino en la gloriosa presencia que comenzaba a envolverlo todo. La tierra lo hería, pero el cielo lo llamaba. Aún caído, Esteban alzó la vista. Algo extraordinario le fue concedido en ese momento final. Vio los cielos abiertos, rasgados como un velo que se rompe, y contempló al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. No sentado en un trono distante, sino de pie, como quien honra un testimonio fiel. Esa visión borró el dolor, transformando el sufrimiento en esperanza viva. Con los labios heridos, exclamó: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». No era una súplica desesperada, sino una entrega confiada. Al igual que su maestro, puso su vida en manos de Dios. El sonido de su voz contrastaba con el estruendo de las piedras, santificando el caos. Entonces, cuando todo apuntaba a un odio absoluto,
algo aún más poderoso brotó de él. Arrodillándose, reunió sus últimas fuerzas y gritó con voz potente que este pecado no fuera imputado a sus verdugos. Fue el perdón más puro, nacido no de la negación del dolor, sino de la plenitud del amor. En ese momento, Esteban se convirtió en un espejo de Cristo. El impacto final silenció su cuerpo. El hombre cayó, pero su fe se mantuvo en pie. El polvo cubrió su sangre, pero no su historia. El cielo había recibido a otro hijo fiel, y la tierra, sin saberlo, había sido sembrada con algo eterno. El silencio que siguió no fue vacío. Tenía una profunda carga espiritual. Algunos se alejaron perturbados, otros endurecieron aún más sus corazones. Saúl permaneció allí unos instantes, con la mirada llena de la imagen de un hombre que había muerto sin odio. Esa escena quedaría grabada en su conciencia. La muerte de Esteban no fue el final, sino el comienzo de algo mayor. La persecución se intensificaría, la iglesia se extendería y el nombre de Jesús trascendería fronteras. Lo que parecía una derrota era, en realidad, una estrategia divina. Dios incluso usó la violencia humana para cumplir sus propósitos eternos. El mundo puede tirar piedras, pero no puede cerrar los cielos. Cuando alguien permanece fiel hasta el final, su muerte se convierte en testimonio y su perdón en semilla. La victoria de los justos no reside en escapar del dolor, sino en atravesarlo con la mirada puesta en la gloria que les espera. El cuerpo de Esteban yacía tendido fuera de las murallas, mientras la ciudad recuperaba lentamente su ritmo, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero en el mundo invisible, algo había cambiado para siempre. La primera sangre derramada por Cristo después de la cruz no clamaba venganza, sino que anunciaba expansión. La muerte de aquel siervo no silenció a la iglesia, al contrario, despertó fuerzas latentes en el plan de Dios. Ese mismo día, se desató una feroz persecución contra los discípulos. Las casas fueron invadidas, las reuniones interrumpidas y el miedo empezó a invadir cada rincón. Jerusalén, antes un refugio, se convirtió en un campo hostil. Muchos creyentes se vieron obligados a dejarlo todo, llevando solo la fe en sus corazones y el nombre de Jesús en sus labios. Lo que parecía una dispersión fue, en realidad, un envío. Mientras hombres y mujeres huían, el Evangelio los acompañó. A través de aldeas olvidadas, caminos polvorientos y ciudades extranjeras, el mensaje de la resurrección comenzó a resonar. Quienes jamás habrían oído hablar de Cristo ahora recibían buenas noticias a través de refugiados de la fe. Dios transformó las lágrimas en misión, las pérdidas en propósito. Entre los perseguidores, Saulo destacó por su celo incansable. Convencido de servir a Dios, profirió amenazas y encarcelamientos contra la iglesia. Sin embargo, aún sin darse cuenta, llevaba dentro una semilla sembrada el día de la muerte de Esteban. El perdón de aquel hombre, su mirada serena y sus últimas palabras se convirtieron en una herida silenciosa en su conciencia. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén, firmes como columnas, apoyando al resto de la comunidad con oración y enseñanza. Comprendieron que la cruz siempre precede a la gloria y que el sufrimiento, al entregarse a Dios, da fruto eterno. El ejemplo de Esteban fortaleció cada corazón quebrantado. Las familias lloraban a sus muertos y la pérdida de sus hogares, pero algo más grande los sostenía. Había una alegría extraña, que no provenía de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios estaba presente en medio del dolor. La fe ya no era solo creencia, era supervivencia espiritual. El nombre de Esteban empezó a recordarse en oraciones silenciosas. No como un héroe lejano, sino como un hermano que había caminado hasta el final. Su testimonio se había convertido en un referente vivo de valentía, fidelidad y amor incondicional. Había demostrado que seguir a Cristo podía costar todo, pero también lo concedía todo. Cada paso dado por los perseguidos escribía un nuevo capítulo en la historia de la iglesia. La sangre del mártir no había sido en vano, había fertilizado el terreno donde nacerían nuevas comunidades. El enemigo pensó en destruir, pero Dios eligió multiplicar. En el cielo, la corona ya reposaba sobre la cabeza de aquel que había sido fiel hasta la muerte. En la tierra, su ausencia habló con más fuerza que su presencia. El silencio que dejó Esteban resonó como una trompeta que llamaba a otros a la misma fidelidad. Dios transforma las pérdidas en semillas y el sufrimiento en un camino. Cuando la fe es probada por el fuego, no se consume, sino que se ilumina. La sangre de los justos nunca cae en vano, se convierte en un testimonio vivo de que el reino de Dios avanza incluso en medio de la persecución. Pasó el tiempo, y las piedras que mataron a Esteban se convirtieron en polvo, pero su testimonio permaneció vivo como una llama inextinguible.
La Iglesia siguió creciendo, trascendiendo fronteras, culturas y generaciones, llevando consigo el recuerdo de aquel primer mártir. Su nombre ya no era solo un recordatorio de la muerte, sino un símbolo de una fe que triunfa incluso cuando parece perder. Dondequiera que avanzaba el Evangelio, la historia de Esteban infundía valor a los corazones cansados. Los discípulos que habían huido se dispersaron como semillas esparcidas por el viento. En cada ciudad, en cada hogar sencillo, el nombre de Jesús se proclamaba con la misma valentía que había marcado la vida de Esteban. Sabían que el camino no sería fácil, pero también sabían que el cielo estaba abierto para quienes permanecieran fieles. La muerte ya no era el mayor temor, negar la verdad lo sería. Mientras tanto, Saulo continuaba su camino, con una creciente inquietud en su interior. La imagen de un hombre muriendo en el perdón, en lugar del odio, volvía a su mente en momentos de silencio. Esa escena lo atormentaba más que a la Iglesia. La sangre de Esteban clamaba, no por condenación, sino por transformación, y Dios estaba preparando un encuentro que cambiaría la historia. La fidelidad de Esteban demostró a la Iglesia que el llamado cristiano no termina con la aceptación, sino con la perseverancia. No vivió para sí mismo ni murió para su gloria personal. Vivió para Cristo, y por lo tanto, su muerte se convirtió en vida para muchos. Su ejemplo enseñó que el verdadero triunfo del siervo de Dios reside en permanecer fiel cuando todo conspira contra la verdad. En el cielo, la escena que presenció en ese momento final siguió siendo real. El Hijo del Hombre permaneció glorificado, y quienes llegaron tras una vida de fidelidad fueron recibidos con honor eterno. La promesa de Jesús se cumplió, quien pierda su vida por él, la hallará. La corona que Esteban recibió no era de oro, sino de gloria imperecedera. En la tierra, la Iglesia aprendió que seguir a Cristo significa ir a contracorriente del mundo. El camino del amor, el perdón y la verdad es costoso, pero conduce a la vida eterna. El martirio de Esteban no atemorizó a los fieles, los fortaleció. Comprendieron que nada puede separar al hombre del amor de Dios. La historia de aquel sencillo diácono se convirtió en un mensaje vivo para todas las generaciones. Enseñó que servir es tan santo como predicar, que el perdón es más poderoso que la violencia y que la verdadera fe se revela en tiempos de prueba. Su vida fue breve a los ojos de los hombres, pero eterna a los ojos de Dios. Así, la llama encendida en Jerusalén continuó ardiendo a través de los siglos. El fuego que consumió a Esteban no lo destruyó, lo reveló. Se convirtió en parte de la gran nube de testigos, animando silenciosamente a cada creyente a correr con perseverancia la carrera que se les presentaba. La última imagen que queda no es la de piedras que caen, sino la de los cielos abriéndose. No es el odio de la multitud, sino el perdón de los justos. La historia de Esteban termina en la tierra, pero comienza en la eternidad, donde la fidelidad es recompensada y el dolor da paso a la gloria. La mayor victoria para un cristiano no reside en preservar su propia vida, sino en entregarla en las manos de Dios. Cuando todo se pierde por amor a Cristo, nada se pierde realmente. La fidelidad hasta el fin revela que el cielo no es solo una promesa futura, sino una realidad presente para quienes viven y mueren en la verdad.